sesión ordinaria de hoy la realiza el doctor José María de la Torre. José María de la Torre es uno de los académicos incorporados recientemente, pero que su excelencia radica fundamentalmente en que ha sido un buen profesional de la docencia como catedrático del Instituto Séneca de Córdoba y al mismo tiempo también como un investigador, sobre todo de la poesía de Ricardo Molina Tenor, No se ha dedicado exclusivamente a esto, sino que en el transcurso de toda su vida académica ha hecho obras relativas o alusivas a la didáctica del teatro y al mismo tiempo pues que recuerde en cuanto también a la didáctica de la lengua, realmente ha hecho una serie de trabajos para las revistas literarias que no solamente radican en Córdoba. Ahí podemos contemplar las páginas literarias del Diario Córdoba o del ABC o Ánfora Nova, por ejemplo, pero también ha sido muy importante la publicación que ha hecho en Marruecos o en California también, con sendos trabajos literarios para ello, Generalmente es un investigador nato, sigue haciéndolo. Lo último y más reciente es que está entregado en cuerpo y alma, ya jubilado, a catalogar el archivo del propio Instituto Séneca, y efectivamente pues ha sido asesor también de la Embajada de España en Rabat, en su sede de Casablanca, en donde ha sido miembro de tesis doctorales y al mismo tiempo pues ha desempeñado y publicitado numerosas conferencias que ha hecho en el extranjero, y no solamente en el extranjero, sino también en España. Contamos con más de casi cerca de un centenar de artículos los que ha publicado, y efectivamente ha tenido una vida docente realmente importante, dedicada a Córdoba, desde que llega ella desde Sevilla como profesor en la antigua Universidad Laboral, que se incorpora, es agregado y catedrático, como he dicho y he mencionado anteriormente, de Lengua y Literatura en el Instituto Séneca, en donde se ha jubilado, y allí dictó su última lección jubilar, que también fue publicada. Señor presidente, señores académicos, amigos y familiares, señoras y señores. Es para mí un honor inmerecido el haber sido nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Noble Arte de Córdoba, con residencia en Mengíbar, Jaén, porque mis méritos no igualan a los de los señores académicos que se sientan en esta noble e ilustre corporación, templo de Minerva, fuente de sabiduría y canal de difusión cultural. Yo achaco, pues, mi nombramiento al aprecio que nos profesamos desde hace muchos años don José Cosano Moyano y yo, así como a la estima que nos reconocemos mutuamente don Manuel Gaete Jurado y don Antonio Cruz Casado, que suscribieron dicha propuesta. Como ciertamente él es quien ha promovido mi distinción, rubricada por los dos últimos académicos citados y aprobada por esta corporación, espero no defraudarles, ni a ellos ni a esta academia. Por eso, pese a mis años, trabajaré con esfuerzo, nervio y ardor, aunque escasee la energía necesaria a estas alturas de la vida, para hacerme acreedor de esta institución centenaria cordobesa. Y cumplido este grato deber de agradecimiento, paso ya a entretener su atención sobre unas reflexiones en torno a gramática y estilística en la poesía de Ricardo Molina.
Cuando el poeta de El río de los Ángeles era ya conocido de la crítica de su tiempo, algunos estudiosos le tildaron de que en su poesía, mejor, en algunos de sus primeros libros poéticos, cobijase ciertos prosaísmos. No voy a relatar qué críticos fueron porque ya he dedicado a la cuestión una extensa obra. Tampoco me voy a referir a los de más peso crítico porque no dispongo en estos instantes de tiempo. Pero, ¿qué hemos de entender por prosaísmo? De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, por prosaísmo hemos de interpretar todo defecto de la obra o en verso, o de cualquiera de sus partes, que consiste en la falta de armonía o entonación poéticas, o en la demasiada llaneza de la expresión, o en la insulsez y trivialidad del concepto. En sentido estricto, entre esta definición y las opiniones de aquellos críticos no existe correspondencia. Asimismo, en rigor, la definición del Diccionario de la Lengua Española no se le puede aplicar a la poesía de Ricardo Molina, pues ni carece de armonía o ritmos poéticos, ni cruza por ella la expresión vulgar, ni es u era conceptualmente hablando. En consecuencia, si no podemos atribuir a esos recursos lingüísticos el concepto de prosaísmos, ¿de qué defectos le tachaban los críticos aludidos? Yo atisbo que en el fondo lo que aquellos comentaristas esgrimían es la noción de gramaticalidad frente a la de agramaticalidad, el concepto de norma academicista en oposición al de la coiné. Mas, como la poesía se hace con la palabra, es al poeta al que le corresponde devolverla de manera transformada, en tanto que al crítico le concernirá arrojar luz y explicar esas aparentes degradaciones lingüísticas o elementos gramaticales. Para ello me voy a servir de los planos y niveles comúnmente establecidos por los lingüistas para estudiar la lengua, al tiempo que nuestro recorrido por la obra de Ricardo Molina será aleatorio, puesto que no es mi objetivo realizar un estudio pormenorizado del tema en este momento. Empecemos por El río de los Ángeles, 1945, el primer libro de poemas editado por Ricardo Molina. Nunca después vio una segunda impresión, sino en 1982, de la mano de Pablo García Baena, María Victoria Atencia, Rafael León y Bernabé Fernández Canibé. Por consiguiente, al no disponer del manuscrito original, hemos de fiarnos tanto de la edición Princes, revista de fantasía, Madrid 1945, como de la de sus amigos para llevar a cabo una lectura crítico-filológica que se adecue a la intención de su creador, si bien ninguna de las dos ediciones nos satisface plenamente. Fijémonos, pues, por ejemplo, en ciertos momentos de su puntuación ortográfica, reflejo escrito de uno de los rasgos suprasementales llamado entonación. En dicho poemario se inserta el poema Cántico del cuerpo sin alma, donde se manifiesta la alegría del éxtasis, el virginal asombro ante la naturaleza. En la edición de la revista Fantasía se lee: «Oh cuerpo mío, amorosamente abandonado a la arena de las playas, duérmete allí». Pero en la edición de 1982, tras el determinante posesivo mío, no existe coma. Su ausencia o presencia establece una marcada diferencia. Si realizamos una pausa después de mío, no se produce el encabalgamiento suave,
puesto que el ritmo queda cortado por no coincidir pausa versal con la pausa fonético-fonológica. Además, sin la coma, hay que considerar el adjetivo abandonado como especificativo en vez de explicativo, como requiere el contexto poético y el ritmo versal. Factores estilísticos y métricos, pues, me hacen concluir que la lección que ofrece la revista Fantasía se ajusta mejor a la intención del poeta que la que realiza la edición de 1982. Otro caso de una puntuación extraña nos la proporciona el poema A ti, de Regalo de Amante. Allí escribe Ricardo Molina: y como siempre tiene el amor que decir cosas nuevas, yo tengo que decirte lo que nunca te dije, que tu hermosura es para mí granado en flor, como un río en la luna, como un pozo a la sombra. Los dos puntos, según se sabe, representan una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. En cualquier caso, su tonema es de cadencia. Pues bien, aquí los emplea Ricardo Molina aparentemente de forma incompatible con la conjunción subordinante que, cuyo uso solo es correcto en textos jurídico-administrativos. Certifica, que, pero nuestro poeta está lejos de ese uso. Él lo que pretende es verificar o explicar el sentido de la proposición anterior. O sea, los versos que tu hermosura es para mí como granado en flor, como un río en la luna, como un pozo a la sombra, se convierten en una catáfora del pronombre relativo anterior lo que. Con respecto al componente morfológico, en el poema La fuente del arco, dedicado a su amigo Miguel Molina Campuzano, inserto en el Río de los Ángeles, leemos: en la fuente del arco hay dos pastores, el agua se desborda silenciosa. Qué bendición de Dios este venero, este manantial, este agua virgen. En el verso 10, este manantial, este agua virgen, Ricardo Molina se ha dejado llevar de un prosaísmo, diríamos hoy de un coloquialismo. Cualquier buen estudiante de bachillerato sabe que solo se usa el determinante artículo masculino delante de un sustantivo de género femenino, que empiece por A tónica o H muda, el aula, el águila, el alma, el hada, etc., o un aula, un águila, un alma, un hada, etc. Sin embargo, en el caso de los demás determinantes deísticos, se ha de emplear la marca femenina, y no el alomorfo masculino por concordancia, esta aula, esta águila, esta alma, etc. Recuérdese que no se ajustan a esta pauta la denominación de las letras de otros alfabetos, sobre todo el griego, el alfa, la omega, el omega, o sustantivos comunes en cuanto al género, el árabe, la árabe, o el ama, la ama, que no se recomienda. ¿Por qué Ricardo Molina no sigue esta norma? Yo creo que, uno, para evitar la ruptura de la estructura paralelística bimembre que constituye el verso. 2, para preservar la cadencia rítmica del apareamiento vocálico constituido por el duplo fónico e. Y 3, para intensificar la sensación de sed que reporta el triple uso del determinante demostrativo este. Esos factores lingüístico-estilísticos han tenido más fuerza a la hora de componer el poema que secundar una regla gramatical. En suma, Ricardo Molina ha seguido el camino del uso de la lengua, que por otro lado está muy extendido
en el español actual estándar y en autores de prestigio. Siguiendo con el nivel morfológico de la lengua, ignoro si salió de la pluma de Ricardo Molina el uso incorrecto que se detecta en el verso 36 del poema Cántico de la Sierra, de El Río de los Ángeles, del pronombre personal de tercera persona en singular por plural en absoluta discordancia con el sustantivo sustituido o catafórico. O sea, en vez de escribir "oh, mira la señora y ordénale a las lluvias", que se lee tanto en la edición de 1945 como en la de 1982, habría que haber dicho "oh, mira la señora y ordénales a las lluvias", pues el pronombre personal de tercera persona enclítico plural se refiere a un sustantivo plural. No creo que haya que imputarle a Molina ese error, pero de cualquier forma se trata de un yerro que cada día va ganando más terreno tanto en la lengua coloquial como en el ámbito del periodismo y otros niveles sociolingüísticos. Para que nos hagamos una idea de lo extendida que está esta discordancia, ya el gramático José Carrillo, en su Gramática Latina en Castellano dispuesta para alivio y mayor adelantamiento de la juventud, Madrid, 1825, en las páginas 7-8 escribió: "Las partes de la oración son 8, y a todas le son comunes 2 accidentes". En nuestros días, Luis María Ansón, en su artículo 100 años del cavia, publicado en El Mundo, 15 de enero de 2020, expresa: "Amaba la lectura y le puso un piso en Madrid a sus libros". Es evidente que tendrían que haber escrito les en vez de le. Es obvio, por otro lado, que Ricardo Molina no cae en ese error cuando en la elegía cuarta de Elegías de Samba, por ejemplo, escribe estos versos: "No fueron las encinas de sombra verdosa y lenta el árbol a cuya sombra nos amamos. No fueron las palmeras radiantes de mediodía el árbol a cuya sombra nos besamos", puesto que el poeta se ha servido de la sinécdoque, tropo más eufónico, al emplear el singular en vez del plural, como exigiría la concordancia gramatical. Nada particular habría que comentar sobre el verbo y el sistema verbal adoptados por Ricardo Molina en algún momento de su obra poética, si no fuera porque la perífrasis verbal de probabilidad o duda está mal empleada en, por ejemplo, el hijo pródigo. Malú: "¿Cuántos bienes debe haber malgastado? El hambre, la pobreza le han traído al fin a la casa". Versos 1370-1372. Pues es incuestionable que la estructura correcta, por el contexto, tiene que ser auxiliar más de más verbo, frente a la de obligación que carece de la preposición de. Quizás las exigencias métricas del endecasílabo le hayan obligado a cometer este desliz gramatical, por otra parte muy esparcido en la lengua oral y en otros estratos sociolingüísticos. Por el contrario, la perífrasis verbal de obligación por el entorno lingüístico, formada por auxiliar más verbo, aparece bajo la estructura de auxiliar más de más verbo, que efectivamente presenta un uso erróneo y sin ninguna explicación plausible, a no ser que su utilización incorrecta aquí se deba a que la cadencia del versículo se torna más suave y musical. Malú, en voz baja al hermano mayor: ya veis, señor, que no debimos de abrir tan temprano. No puede resultar nada bueno.
es demasiado joven para contemplar el amanecer. Versos 55-57. Si nos movemos ahora dentro del componente sintáctico de la lengua, que como todo el mundo sabe, es un conjunto de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, y aplicamos el concepto de estas últimas a un verso de la elegía décima, que es una de las mejores del poemario Elegía de Sándua, observaremos que Ricardo Molina emplea una combinación agramatical simulada, pero aceptada como normal cuando se trata de concordar el verbo con el sujeto más próximo y no con todos los elementos que desempeñan esa función sintáctica. Así, en el segundo verso de los dos que traigo como muestra, yo me decía en mientras, ¿qué importan los amigos? ¿Qué importa el porvenir, los padres, los estudios? En vez de aplicar el verbo en plural, puesto que el sujeto es plural, lo hace concertar con el sujeto más próximo. ¿Qué importa el porvenir? En lugar de escribir ¿qué importan el porvenir, los padres, los estudios? ¿Qué impulso interior le ha compelido a Molina a prescindir del morfema verbal de tercera persona plural? Impedir que un alejandrino se convierta en un verso hexadecasílabo, pues esa N habría impedido la sinalefa entre las vocales A, E de importa más el porvenir, con lo que la métrica del poema habría quedado mutilada. Consecuentemente, el primer hemistiquio de dicho verso, ¿qué importa el porvenir?, goza de 7 sílabas métricas gracias a las dos sinalefas más a la suma de una sílaba métrica por acabar dicho primer miembro del verso en palabra osítona. Este trabajo es propio del poeta preocupado por la forma, del poeta cultista, del poeta creador. Es, pues, una manera de indagar en las posibilidades formales y expresivas de la lengua, y no un modo de atarse a las exigencias gramaticales. En el último y largo poema del libro El río de los ángeles, Fidelidad, en su penúltimo epígrafe, Ricardo Molina utiliza la conjunción mientras para introducir una proposición subordinada temporal, cuya acción es simultánea a la acción de la proposición u oración principal, pero con ritmo paralelístico trimembre. Mientras tú ascendías por la escala impalpable del deslumbramiento, yo veía cipreses purpúreos negros. Mientras tus labios puros proferían el cántico del alma, yo veía en cada uno de los negros cipreses. Sin embargo, el enunciado comienza con una estructura introductora de una proposición concesiva o contractiva, como es la secuencia, mientras que no obstante pretende expresar temporalidad, como fácilmente se deduce leyendo «Ay, mientras que sentados, aislados nosotros, cada uno ensimismado en hondos pensamientos, velábamos tu pobre cuerpo rígido, yo, quieto en mi silencio, tuve raras visiones». ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el lector con cultura de estilo no percibe ninguna anomalía gramatical? ¿Por qué a su oído le suena rítmico el verso? Yo creo que el poeta cordobés recurrió a una estructura de poco uso actual con valor temporal, pero empleada en otro tiempo en español, como expresión de temporalidad. Mientras que vivades non seredes menguados, leemos en el poema de Miocid, por ejemplo, o con otro valor del que posee hoy por motivos rítmicos y a la vez estilísticos. Es decir, Ricardo Molina, al ver que ha tenido que aislar la conjunción mientras
de la proposición que introduce y con el fin de que el lector no lo interprete como un adverbio, ha solucionado el problema sintáctico y estilístico añadiendo la partícula que, con lo que el verso de Molina, mientras que no posee valor concesivo o contractivo, sino temporal, exigido por el contexto lingüístico. Por tanto, no se trata de revivir un arcaísmo, sino de emplear una distribución inherente al sistema español, puesto que en la literatura hispanoamericana está muy generalizada. Si nos adentramos aún más en la poesía moliniana, los elementos gramaticales se acentúan y, sin embargo, apenas si se ponen de relieve. Yo creo que alguna fuerza interna existe en nuestra lengua y en el sistema poético moliniano que impide que nuestro oído detecte esas anomalías gramaticales. Pongamos otros ejemplos. En la elegía novena, en los versos 16-19, Ricardo Molina ha acudido a un infinitivo supuestamente incorrecto. Esto dice: y la fuente que llora solitaria en la sombra nunca vio reflejarse nuestra dicha en la dulzura inmóvil de sus ondas. Es incontrovertible que el infinitivo reflejarse no desarrolla una construcción concertada en infinitivo, sino una proposición subordinada sustantiva que depende de la proposición principal cuyo verbo es vio, pero como sus sujetos son distintos, no puede aplicarse el infinitivo, sino el transpositor o conjunción completiva que, más verbo en forma personal, concertando con su sujeto. Dicho de otra forma, Ricardo Molina tendría que haber escrito: y la fuente que llora solitaria en la sombra nunca vio que se reflejaba nuestra dicha en la dulzura inmóvil de sus ondas, o alguna transformación parecida. Más claro, al recurrir a esta estructura ortodoxa, el poema y el ritmo se van al garete. En cambio, cuando leemos en la elegía tercera: árboles de la sierra que nos visteis pasar, colinas y laderas picadas de lirios, vosotras que nos visteis pasar por Piedrahíta soñando bajo el sol y a la vuelta perdidos. El empleo del infinitivo no tiene el mismo comportamiento sintáctico que en el anterior caso, puesto que aquí funciona como un adyacente del sintagma nominal, complemento directo, nos. Es decir, pasar es un nesus equivalente a una proposición subordinada, bien de relativo, bien temporal o modal. La elegía 22ª, también de elegías de Sandua, es un despropósito de una incorrección gramatical de primer orden, no obstante su sencillez y belleza lingüísticas por sus anáforas, su ritmo paralelístico, sus aliteraciones, etc. Prestemos atención a los siguientes versos. Si alguien me preguntara que si amo, ¿qué le respondería? ¿Qué podría responder ahora mismo desvelado en la luna? Si alguien me preguntara que a quién amo, ¿cómo se lo diría? Si alguien me preguntara que a quién amo, me preguntara que quién sabe mi amor, yo le contestaría: ¿han observado algo anormal? Sí. Ricardo Molina ha manejado una estructura que es pauta, característica del registro conversacional, y poco o muy poco atestiguada en el nivel de la lengua más formal. O sea, nuestro poeta ha recurrido a una fórmula interrogativa indirecta, total o parcial, con doble conjunción subordinada, que sí por sí, que a quién por a quién, y que quién en vez de quién,
que es la disposición que exige la gramática o la norma de nuestra lengua. Este mismo uso lo he observado en, por ejemplo, la columna que Raúl del Pozo publicó en el diario El Mundo 23 de octubre de 2020, titulada «Gritaron, Pablo, presidente». En ella escribe: preguntó a la afición de Sol y Sombra que qué le importa a alguien que tiene que pagar la hipoteca lo que diga Soros o los chinos. Sin embargo, Ricardo Molina, que domina el sistema del español, desea o pretende presentar esas interrogativas indirectas como una traslación del discurso directo o interrogativa directa. Si alguien me preguntara ¿amo? Si alguien me preguntara ¿a quién amo? Y si alguien me preguntara ¿quién sabe mi amor? Ahora bien, si el autor de Corimbo hubiera reproducido el discurso directo, ¿albergaría el poema la fuerza que subyace en su cohesión interna? Inequívocamente no, porque al poeta le interesa más transmitir contenidos musicales cosmovisionarios que formas lingüísticas. Esto es, el tartamudeo, el temblor y vacilación fónicos habrían desaparecido si Molina no se hubiera desviado de la norma común. Del librito cancionero recordaré un dislate crítico-filológico atribuido no a Ricardo Molina, sino a sus editores, tanto de los de 1975 como de los de la edición de 1982. En ese poemario figura el poema Esta tarde. Con la lectura que realizaron dichos editores del verso 20, el poema da un giro de 180 grados, pues convirtieron un vocativo en un complemento circunstancial del lugar, sin explicación alguna. Esto es, en vez de leer acércate, oh amor, como aparece en el manuscrito, leyeron acércate al amor, con lo que se distorsionan el ritmo del verso, la sintaxis y el sentido total del texto. Por último, de este nivel sintáctico solo me referiré ya muy brevemente al hipérbaton, cuyo fin último es la expresividad y la belleza del verso, si bien perturba el ritmo normal de la oración, aunque en Ricardo Molina no es exageradamente llamativo, como sí ocurre en otros poetas más venecianos y esteticistas del grupo cántico. Este fenómeno sintáctico y estilístico lo he encontrado en el auto sacramental El Hijo Pródigo y sobre todo en la segunda época poética de Ricardo Molina. Así, de la primera obra recordaré Para ti de las flores el tesoro, verso 252. ¿Para qué quiero del huerto el incierto sendero si de continuo, versos 395-397. Y aunque ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, Señor, aunque el tesoro malgasté de tus dones en locura, versos 1124-1126, estos casos podrían explicarse por la influencia que Lope y Calderón ejercen sobre Molina en la composición de esta obra de juventud y por la rima. Pero los versos «Y en aquella penumbra permaneces de la tarde clarísima» de la Oda a Gerardo Diego, inserta en su libro Corimbo, con el que obtuvo el premio Adonais de 1949, solo pueden ser justificados no por un afán oscurantista de la lengua, sino para descargar estados anímicos del yo poético, como es en el presente caso la tensión producida por el contrapunto temporal de la tarde, penumbra
versus clarísima. Es decir, la proximidad de dos antónimos habría resultado chocante, aparte de haber eliminado la aliteración de las palabras per. Si Molina hubiera escrito «y en aquella penumbra de la tarde clarísima permaneces». Con el hiperbatón, Ricardo Molina trata no de hacer juego malabares, sino de hallar la intensidad fónica y musical de la palabra y de la oración gramatical. El segundo conjunto de los mal llamados prosaísmos por los críticos de Molina no son de puntuación ni morfosintácticos, sino léxico-semánticos, como cuando aprovecha palabras que aparentemente no son poéticas: escaparate, paraguas, máscara, granadas, naranjas, jarra, bandeja, aparador, cal, tractor, bicicleta, putas, viña, pezuña, albero, letrero, candil, portón, velador, el expreso, asfalto, gutapercha, madera, hierro, etcétera, etcétera. Pero colocadas en el verso y adjetivadas adecuadamente, se transmutan en elementos líricos del mismo nivel que rosa, jazmín, flor, oro, sol, hierba, prado, mar, lluvia, cielo, nube, etcétera, etcétera. En resumen, con estos ejemplos lingüístico-estilísticos, lo que he pretendido ha sido desmontar la opinión suscrita y mantenida por algunos críticos sobre los prosaísmos de la poesía del que fuera el alma del grupo cántico, al mismo tiempo que transmitir que Ricardo Molina no emplea un lenguaje poético demasiado preciosista, esteticista y deslumbrante, sino un lenguaje natural, de tejas hacia abajo, pero elevándolo a la categoría de poético, porque para él la poesía hay que buscarla allá donde se encuentre, o lo que es lo mismo, él trata de hacer de la nada arte, que no consiste sino en crear con la palabra música y melodía, tan variadas, por otra parte, como la vida misma. Y aquí es a donde yo quería llegar finalmente, en esta breve lección sobre estos aspectos de la poesía del académico numerario que fuera de esta institución cordobesa. La poderosa impulsión, el soplo vitalísimo que encrespa las páginas de su poesía, solo les están reservados a los genuinos poetas, que tienen la capacidad, el poder de indagar en los entresijos que le ofrece la lengua para ofrecernos nuevas formas, nuevas estructuras que laten en cualquier sistema lingüístico, como nos prueban estas paraestrofas del poema nocturno romántico, cuyo eco juanramoniano es manifiesto. Las torres quedarán y yo me iré. Me iré con la sombra y la luna. No me preguntes, amor mío, por qué. Yo no he de dar contestación ninguna. Y tú preguntarás a los espejos y ellos no acertarán a responderte. Y yo estaré muy lejos ya, tan lejos que habré cruzado el muro de la muerte. Y de la vida la impasible fiesta seguirá girando alrededor de tu vana pregunta sin respuesta. Oh dulce y vano amor, he dicho.